Hola a todos, vamos a finalizar la parte de radiopediatría ahora viendo una presentación bastante corta de lo que es el desarrollo de la columna vertebral, columna pediátrica. Entonces tenemos un esquema aquí donde podemos apreciar las variaciones en las curvaturas de la columna con el avanzar del desarrollo. Vamos viendo, la primera imagen que tenemos corresponde a la curvatura primaria única, ¿cierto? Una cifosis completa que es cóncava hacia adelante y que se da o se adquiere por la posición que tiene el feto en el estado intrauterino. Durante el tercer o cuarto mes comienza recién el recién nacido a levantar la cabeza, por lo que se produce la primera variación y aparece la primera curvatura secundaria, que se denomina lordosis cervical. Recién a los 2 años y con el estar de pie y comenzar a caminar se comienza a desarrollar la segunda curvatura secundaria, que se denomina lordosis lumbar y que se consolida a los 5 años cuando, como dice aquí, corre, salta y se desarrolla la caja torácica completa. En resumen, tendríamos una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcígea. Ahora, dentro de la formación de la columna, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero, la condrificación. ¿Qué quiere decir la condrificación? Básicamente la formación de cartílagos, que es el primer paso para posteriormente osificarse y formar los huesos. La condrificación entonces parte a partir de la 6ª semana de la vida intrauterina. Después viene la osificación, ¿cierto? Que en el periodo fetal está marcada por lo que dice a continuación. Los centros de osificación de los arcos neurales de la región cervical aparecen primero, para luego seguir con el resto de la columna. Tal como hemos visto entonces, el desarrollo parte de la región más craneal y sigue hacia caudal. Abajo lo que dice que los centros del cuerpo vertebral aparecen primero en las regiones dorsal baja y lumbar alta y luego siguen desarrollándose hacia el resto de las partes de la columna. O sea, esto es una excepción a la regla que habíamos visto de que todo el desarrollo se produce de craneal a caudal, para que lo tengan en cuenta. La condrificación fetal básicamente parte así. En el cuerpo vertebral posee 2 centros de condrificación. Cuerpo vertebral entonces 2 centros laterales, uno izquierdo y uno derecho de condrificación. Los arcos posteriores poseen también 2 centros de condrificación, tal como vemos acá. Arcos posteriores, ¿cierto? 2 centros de condrificación donde, como sabemos, las células mesenquimáticas migran y comienzan a diferenciarse a condroblastos para poder formar en primera instancia el cartílago. Posteriormente se fusionan estos centros cartilaginosos, como sale acá, terminan de fusionarse y comienza el periodo de osificación. El cuerpo vertebral ahora tiene 2 centros de osificación, que esta vez son anterior y posterior, y no laterales como habíamos visto en la condrificación. Los arcos neurales también tienen 2 centros de osificación primarios, que aparecen en la mitad del arco posterior al tercer mes de vida fetal, y que son los que están marcados acá en negro. Los centros de osificación secundarios, que para este caso corresponden a la apófisis transversa, articular y espinosa, aparecen alrededor de la pubertad. Como dijimos, estos centros de osificación secundarios aparecen en respuesta principalmente a las distintas funciones que va necesitando hacer el organismo en general, así como por ejemplo en el fémur apareció el trocánter mayor, que aparece por el desarrollo de la musculatura al caminar. Lo mismo ocurre con los procesos transversos, articulares y espinosos. Mientras más crece el organismo, más necesidades tiene, es necesario entonces seguir osificando nuevos lugares para mejorar la forma de trabajo del cuerpo. Aquí tenemos una imagen completa, una reconstrucción tridimensional en una ecografía, donde se puede ver al feto intrauterino completo, si es que tiene alguna malformación, cómo está en su estado, cómo está en la posición, en fin, una serie de análisis. Como dijimos también en las clases anteriores, la ecografía, a diferencia de otras técnicas de imagen, es totalmente inocua, por lo que suele ocuparse en bebés en la vida intrauterina, porque no causa ningún problema ni para la madre ni para el feto. Aparte que es muy fácil de usar, aparte de un gel no necesita nada más, no hay que inyectar nada, es muy cómoda y aparte que es rápida. Otra imagen de ecografía donde podemos ver la cifosis completa primaria, ¿cierto?, de un feto, sin ninguna otra curva que ver. Dentro de las características particulares de algunas vértebras tenemos en la columna cervical lo que encontramos en C1. Este es C1, ¿cierto?, el atlas donde el núcleo de osificación del cuerpo anterior se hace recién visible después del año de vida. Eso tiene importancia radiológica porque si tomamos una radiografía, por ejemplo, lateral de columna cervical, vamos a encontrar que vamos a tener solamente el cuerpo, el diente del axis, y adelante no vamos a tener atlas para poder ver.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, pero ahora ya en C12 en el axis, es que el diente del axis, que es súper visible en la mayoría de las radiografías laterales de columna cervical, vamos a encontrar que está dividido en tres partes: un hueso o un núcleo arriba, en la parte más distal del odontoide, y dos huesos laterales que lo conforman. En fin, está compuesto por tres huesos, ¿cierto? La fusión de esta zona más superior se produce alrededor de los 12 años. Esto es importante manejarlo y tiene que ver con cierto grado de comprensión de las mediciones que se efectúan en la radiografía lateral de columna cervical. Lo que tenemos aquí entonces es C1 atlas, C2 axis con apoxiodontoides y C3, lo mismo que tenemos acá. Dice aspecto normal de pseudoluxación en el espacio C1 C2. Este espacio es un espacio característico típico que se mantiene siempre dentro de unas mediciones básicas y que nos sirve para saber si efectivamente hay o no una luxación. El espacio está disminuido y podemos trazar una línea que abarca todo el espacio posterior del diente del odontoides baja y debería topar con el cuerpo posterior del cuerpo de C3, el borde posterior del cuerpo de C3, que en este caso vemos que lo traspasa. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente hay una verdadera luxación en el paciente de la derecha. Acá tenemos una radiografía lateral de columna cervical donde vemos el odontoides, vemos una línea radiolúcida entonces que le separa el odontoides, perdón, el axis del resto del odontoides. Como habíamos dicho, esto se va a unir más tarde. Esto es parte del atlas. Y está la línea radionúclea, que no quiere decir que hay una fractura, sino que solamente que falta desarrollo y falta osificación de este sector. O sea, esta es la parte del odontoides que está separado del resto del cuerpo y que se va a osificar con el tiempo. Dentro del tema de la fusión de los centros de osificación, esta comienza a los 3 años en la región cervical y termina a los 6 años en la región lumbar. Los arcos posteriores, por detrás comienza al año en la región lumbar para terminar en la región cervical a los 3 años. Nuevamente tenemos una inversión, va desde lumbar hasta cervical, a diferencia de lo que habíamos visto, que todo era de craneal a caudal. Ciertos rasgos característicos de la columna del recién nacido son bastante evidentes. Primero, los cuerpos vertebrales son rectangulares en la región dorsal y un poco más ovales en la región lumbar, y aquí vemos que tienen unas terminaciones más redondeadas mientras más abajo salen. Arriba, en cambio, son un poco más rectangulares. Otro punto importante: los canales vasculares anteriores y posteriores son muy evidentes y se notan a simple vista. Son par de diferencias básicas que tienen con la columna del adulto. Aparte de eso, tenemos los espacios que hay entre ellas, los espacios radiotransparentes, que representan los lugares donde van los discos intervertebrales y que son un poco más amplios que en el adulto. En el adulto van a ver que estos espacios son un poco más pequeños. Acá en cambio tenemos, sobre todo en la región lumbar, que los discos son bastante grandes, están recién formándose, están llenos de líquido, por lo tanto no se ven tan densos como el resto del cuerpo vertebral. Acá tenemos la comparación, la radiografía completa. Las diferencias con la columna vertebral del adulto van a quedar más claras cuando veamos en la próxima clase la primera parte de columna vertebral. Dentro de la condrificación y la osificación existen ciertas anomalías de la alteración que pueden producir diversos tipos de vértebras y dar lugar a variaciones anatómicas, algunas patológicas y otras simplemente distintas y que son compatibles con una vida normal. Ustedes las pueden leer. La parte negra, como dijimos, corresponde a las partes osificadas, mientras que las partes blancas corresponden a las regiones que no se están osificando. Acá tenemos entonces los núcleos de condrificación de los que hablamos en un comienzo, cómo se unen, y los núcleos de osificación, que deberían dar eso como resultado, que sin embargo dan varias opciones como las que están acá. Tenemos, por ejemplo, una alteración de la condrificación en un comienzo, que es esta vértebra mariposa, donde no se cerró el cuerpo vertebral ni en la parte anterior ni en la posterior. Acá tenemos una falla en la condrificación y en la osificación. La hemivértebra no se cerró ni anterior ni posterior, y esta parte no se osificó tampoco, por lo que tenemos la mitad del cuerpo vertebral y se denomina hemivértebra. Y así ustedes pueden seguir viendo las demás, son distintas variaciones. Las que están acá son todas variaciones de osificación, esta es de condrificación y osificación. Y acá tenemos un ejemplo, y sí es como si una vértebra en mariposa. Vemos que no se produjo el cierre, la condrificación no fue completa, por lo tanto el cuerpo vertebral no se armó de la manera que correspondía. Y vemos esta línea radiolúcida que pasa a través del cuerpo vertebral, que debería verse normalmente
así en la proyección frontal, pero que sin embargo se ve con este espacio que me corresponde. Columna completa de un recién nacido, con las diferencias que ya habíamos visto, ¿cierto? Los canales vasculares muy marcados, la forma característica, los espacios más amplios. Los núcleos primarios, dosificación bien marcados, dando lugar, como dijimos, uno anterior y otro posterior en el cuerpo vertebral, y los laterales en la parte posterior de la columna. Columna de 1 año y medio, donde ya vemos que están variando un poco las formas de los cuerpos vertebrales, y ya los vemos un poco más parecidos al adulto, a pesar de que tiene solamente 1 año y medio, y vemos claramente cómo disminuye el espacio para los discos intervertebrales. Columna de 7 años, ya vemos que aparte están muy formadas las curvaturas, los espacios más disminuidos, ya con las características más propias de cada una de las vértebras. Vemos las vértebras lumbares más cuadriláteras, anchas, gruesas, con la apófisis espinosa un poco más marcada, más prominente, y en fin. Y seguimos, aquí vemos el paso de la dorsal a la lumbar, vértebras de transición del mismo paciente anterior, con las características típicas de la edad. Una comparación de las 3 edades que vimos con anterioridad. Una vista frontal y una vista lateral en esta imagen. Vamos a continuar viendo vértebra en la próxima clase. Vamos a tener columna vertebral completa. Por ahora este es solamente lo que me interesa que sepan de radiopediatría en vértebra. Nos vemos.